Buenos días, iglesia. Dios nos siga bendiciendo. Amén. Vamos a comenzar este servicio especial de Pascua, pero le tengo una buena noticia a la iglesia. Jesucristo resucitó al tercer día como lo prometió. Amén. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Dele la gloria a Él. Resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios Padre, reinando con poder y con justicia. A Él sea la gloria. Le damos las gracias a Jesús por haber resucitado entre los muertos, al Espíritu Santo por haberlo levantado y a Dios por haberlo enviado para rescatarnos, perdonando nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y hoy estamos en este lugar celebrando la victoria de Jesús sobre la muerte. Bendito el Señor. Yo le invito a que busque el libro de San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo número 24. Lo tenemos. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Alabado sea el Señor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Todavía hay personas que buscan a Jesús en la tumba. No está allí. Él resucitó como lo prometió. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por ese grande sacrificio, ese perfecto sacrificio. Pero qué bueno que el Espíritu Santo no lo dejó en la tumba, sino que resucitó al tercer día, como un día como el de hoy, el primer día de la semana. Se levantó entre los muertos, y evidencias hay en la Escritura donde se le apareció a más de 500 personas después de haber resucitado. Amén. Comió con los apóstoles, le permitió a Tomás que tocara su hueco en una de sus manos. En fin, hay evidencias en la Biblia de que Jesús resucitó, y nosotros por la fe lo creemos así. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre amado, por haber entregado a tu único Hijo, al unigénito, Señor, a morir en la cruz del Calvario. Pero también te doy gracias porque se levantó al tercer día entre los muertos, y hoy queremos celebrarlo. Hoy queremos honrarte, Jesús, darte gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, y darte gracias al Espíritu Santo porque lo levantaste de entre los muertos, y hoy podemos celebrar a Jesús, al Jesús resucitado, al Jesús vivo, al Jesús que entregó su vida por nosotros, aquel que presentó el sacrificio perfecto ante el Padre, y el Padre aceptó ese sacrificio, y hoy podemos tener remisión de los pecados gracias al sacrificio y a la resurrección de Cristo.
Señor, toma el control de todo el programa que vamos a tener. Lo hemos preparado con mucho amor, con mucho cariño para ti, Señor. Usa a los predicadores de esta mañana, Señor, y úsanos a nosotros para digerir tu palabra y para celebrar, Señor, que tú resucitaste al tercer día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor. Dale fuertes aplausos a Cristo. ¿Quién vive? No se escucha. ¿Quién vive? Yo le invito a que usted preste atención a todo lo que vamos a hacer hoy, porque vamos a hablar de eso. Y el que no entendía o no entiende qué significa la resurrección, para que así lo entienda. Vamos a decir todos juntos: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Vamos, no se detenga. Proclámelo. Lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, Claro que mi Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, Lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. la tengo. La tengo, La tengo. la unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. Pero una vez más, la tengo. Sí, la tengo. La tengo. Sí, la tengo. La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. Amén. Cristo vive,
Dale fuerte ese aplauso que es para el Señor, que reina por siempre y resucitó. Amén. Y cuando Él resucitó, Cristo venció. Venció a la muerte, venció al diablo, venció a la condenación. Clavó la ley en la cruz y ahora nos hizo libre. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo venció? Vamos a cantarlo. A ver, con las palmas. Como todos. Venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Escucha. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en Él nadie se puede perder. Lo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Cántalo conmigo. Venció a toda potestad. Él nos salvó con su poder, muriendo por toda la humanidad. Resucitó. Él vive, dando al diablo a toda potestad. Venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Cántalo fuerte. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Vamos, cántalo fuerte. Con las palmas. Y ahora. ¡Cristo venció! Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Venció. ¡Aleluya! Gloria a Dios, denle ese aplauso más fuerte al que venció. Cristo venció. ¿Usted se imagina ese evento? El diablo celebrando que lo había, entre comillas, matado. La Biblia dice que a Jesús Él entregó su vida y la volvió a tomar. Y si Él la entregó porque Él quiso, ¿verdad? Imagínese ese bonche del infierno, los demonios que habían matado a Jesús, pero imagínese también cuando al tercer día hubo la noticia que Jesús había resucitado. También hay un gran festejo a nivel mundial por la resurrección de nuestro gran Salvador Jesucristo. Y a Él le damos la gloria y le damos la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Denle otro aplauso al Señor.
Los niños se prepararon, el ministerio Niños Llenos de Vida se prepararon con una coreografía. Si quiere se sienta para que pueda verla con tranquilidad, pero apoyemos a los niños con las palmas porque estuvieron esforzándose, ensayando, y ellos también están celebrando que Cristo venció. Amén. Cuando quieran. Qué bien lo hicieron. Felicitaciones a los niños. Eso. Gloria a Dios. Tenemos tanto que agradecer, ¿verdad que sí? Tenemos muchas cosas que agradecerles al Señor, y una cosa es tener a los niños haciendo esa coreografía. De verdad que los ojos se me aguaraparon, porque ver niños adorando al Señor, hermanos, cuando sean viejos no se van a apartar del Señor, y esto lo llevarán en su mente, lo llevarán en sus recuerdos para siempre. Eso quedará tachado en su corazón, y tenemos entonces tanto que agradecerle al Señor. Amén. Así que denle un aplauso nuevamente al Señor y a los niños. Vamos entonces a pasar la primer predicador de la mañana. Hoy estamos celebrando culto de Pascua. Le damos la oportunidad a 7 predicadores para que
nos recuerden las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Así que la primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestra hermana María Alejandra Ferrer. Amén. Pero antes de predicar, nos gustaría que se coloque de pie una vez más. ¿Sabe que la palabra dice que hay que ser como niños? Y vemos a estos niños hoy alabar al Señor con todo su corazón por medio de una danza. Yo creo que nosotros podemos practicar lo mismo que ellos, ¿verdad? Levantando nuestras manos un momento para decir: Padre, gracias. Gracias, Señor, porque sí tenemos tanto que agradecer. Y una de esas cosas que tenemos para dar gracias es tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, Señor. Y durante ese tiempo le invito a que usted derrame su corazón en alabanza y adoración para decir: Santo es nuestro Dios, que dio a su único Hijo por amor a nosotros. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo, la gloria te doy. Santo Dios, dile: tan soberano es, tan soberano es. Él envía tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dilo. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, santo, santo Dios. Santo, santo, santo Dios. Tú eres santo, Señor. Da gracias por ese sacrificio perfecto de Jesús. Manos que se entregaron por amor, se entregaron por amor. Lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador
eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Todos juntos decimos: Santo, Santo, Santo Dios. Y la iglesia canta: Santo, Santo, Santo Dios. Tú eres santo, Señor. Santo es nuestro Dios. Alguien en ese lugar puede brindarle un fuerte aplauso. Fuerte, fuerte aplauso a nuestro Dios. Fuerte aplauso al Cristo que resucitó. Vamos a darle un tributo de adoración con nuestros aplausos al Rey de Reyes, porque Cristo resucitó. Él fue clavado en un madero, pero resucitó al tercer día. Y ese Cristo nosotros alabamos en esta mañana. Te coronamos, Señor. Te coronamos, Señor. Bendecimos el nombre Gloria a de Dios. Jesús. Los niños pueden salir con las maestras a su salón hasta los 8 años de edad. Pueden ir al salón allí. Van a recibir sus clases respectivas. Las diaconisas y diáconos los ayudan para que vayan en orden. Y así escuchemos la primera palabra. Le invito a que me acompañe en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 34. Le invito a que no se distraiga, hermano. Vamos a concentrar toda nuestra atención en esa mañana a escuchar sobre Jesús y lo que estamos recordando, porque ciertamente el mundo está celebrándolo a su manera. Ellos van a la playa, ellos viajan, ellos toman, se reúnen, pero nosotros que hemos entendido el significado del sacrificio de Jesús, estamos en ese lugar para honrar su nombre. Amén. Cuando tenga Lucas 23, verso 34, me da un fuerte amén. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. En el verso 34, encontramos una oración de Jesús. Y lo primero que podemos notar de esa oración es su carácter. Un carácter en el que, estando lleno de dolor, Jesús extendía misericordia para aquellos que estaban clavándolo en un madero. Y la primera enseñanza que podemos ver de Jesús en la cruz, bien sea recién levantado, imagínense, después de haber pasado todo ese calvario, todo ese camino de látigos, de torturas, de humillación y del dolor más grande, que es cuando lo levantan en la cruz, en lo único que Jesús podía pensar no era en su propio dolor, sino en aquellas personas que estaban cometiendo un pecado que tal vez era un pecado imperdonable, que era asesinar a otra persona, un mandamiento que estaba en la ley de Dios, que decía no matarás, y estas personas estaban matando a un hombre, y a un hombre inocente.
Y Jesús, no pensando en su dolor, sino en extender misericordia, clama. Y encontramos en esta petición la petición misma, que es la primera que encontramos en la parte A de este versículo. Padre, perdónalos. Perdónalos. Misericordia. Y esto se puede decir que es un cumplimiento de una profecía que está en Isaías, capítulo 53, verso 12, donde dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Sabe que esa oración no solamente se extendía a los soldados que estaban ahí asesinando a Jesús. Esa oración es universal. Jesús estaba representando en ese momento todo su sacrificio, que era un sacrificio de perdón y un sacrificio de misericordia. Ese Padre, perdónalos, no solamente era para los soldados, sino para todos nosotros, porque la palabra también dice que Jesús es nuestro intercesor ante el Padre. Y Él ya ahí estaba intercediendo en la cruz. Interceder es tomar el lugar de la otra persona y librarla. Y Jesús no solamente lo estaba haciendo en una forma física, yo tomo tu lugar, sino que también lo estaba haciendo de forma verbal. Padre, por favor, perdónalos. No tomes en cuenta este pecado de ellos. Pero también vemos que los dichos de Jesús en la cruz alegan algo. Esta oración también alega una razón. Y la razón es porque no saben lo que hacen. Pablo explica en 1 Corintios que si hubiesen entendido la sabiduría de Dios, no habrían crucificado al Cristo de la gloria. Ellos estaban privados, por decirlo de alguna manera, de la correcta información, porque Jesús también dijo en el libro de Juan, hablando sobre que por su causa nos iban a menospreciar, que iba a llegar un momento donde iban a ser expulsados de las sinagogas y donde, desconociendo, iban a crucificar al mismo Señor. Y esa era la razón. Ellos no sabían cuánto pecado hemos conocido nosotros, hemos cometido sin saberlo antes de conocer a Cristo, pero su oración en la cruz también nos alcanzó a nosotros. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y si Jesús pudo orar así por tales enemigos, esto quiero dejarlo como reflexión. Si Cristo oró así por esos enemigos, ¿qué enemigos podemos tener nosotros por quienes no hayamos de orar? Ese es el mensaje de esa mañana. El Señor oró por sus transgresores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros debemos orar por aquellos que por desconocimiento pecan contra nosotros y pecan contra Dios. De la misma manera, Señor, extiéndele su misericordia y que ellos se puedan conocer para que ya no sigan pecando. Amén. Aleluya. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Nuestra segunda palabra es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, por nuestro hermano Neuro Cárdenas. Buenos días, iglesia. El Señor les bendiga. Les invito a buscar en sus Biblias Lucas capítulo 23, versículo 43. En cuanto lo tengan, un fuerte amén, por favor. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra se la dijo Jesús a uno de los ladrones que estaba siendo crucificado junto con él. Colocando un poquito en contexto, si leemos más antes, podemos ver cómo Jesús llega y lo crucifican, y junto con él a dos malhechores. Pero para entender todo lo que encierra esta palabra, la cual es una muy pequeña oración, pero con un grandioso significado y mensaje, les voy a hablar un poquito más atrás. Hubo un momento en el que las
mujeres estaban afligidas. Y en el versículo 31, según la traducción lenguaje actual, Jesús les dice: porque si a mí, que no he hecho nada malo, me matan así, ¿qué no les será a los que hacen lo malo? Podemos ver que Jesús era un hombre justo, un hombre que vivió su vida predicando y para el Señor. No hubo ninguna mancha para este cordero que el Señor usó para nuestros pecados. Y Él le estaban haciendo sufrir, le estaban haciendo una muerte, que era la muerte en la cruz. Pero la muerte en la cruz no era cualquier muerte. Era el peor castigo que se le daba a aquellos criminales, a los peores. Y Jesús estaba recibiendo ese castigo. Entonces, en el versículo 32 podemos ver que llevan junto a Jesús a dos malvados. La Biblia en traducción lenguaje actual lo menciona así: malvados. Eran dos malhechores. Entonces, a estos también los clavaron. Más adelante, podemos ver cómo las personas empezaron a burlarse de Jesús. En el versículo del 35 al 39, podemos ver que los líderes del pueblo le decían: Él salva a otros si de verdad es el Mesías, que Dios eligió, que se salva a sí mismo. Jesús podía hacerlo. Jesús tenía el poder para salir de esa muerte en la cruz. Pero ¿saben por qué no lo hizo? Porque aún en esa muerte, aún allá en esa cruz, Jesús tenía un propósito. Dios tenía un propósito incluso antes de la muerte de Jesús, el cual ya vamos a ver. Los soldados también le dijeron que se salvase, que Él era el rey del Mesías. Incluso encima de su cabeza había un letrero que decía que era el rey de los judíos. Pero me impresiona lo que viene más adelante. Uno de los criminales le dijo a Jesús, insultándolo: ¿no que eres el Mesías? Sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Este hombre era incrédulo. Y podemos ver cómo el diablo usaba nuevamente a una persona para aún, estando a punto de cumplirse el plan de Dios, hacer una última tentación a Jesús para que Él se salvase. Pero ¿saben lo que hizo Jesús? Jesús no le hizo caso. Jesús estaba aferrado a cumplir el propósito por el cual había venido. ¿Por qué? Por amor. Entonces, podemos ver este gran propósito que el Señor tiene. En el versículo 40, vemos cómo dice, en la traducción lenguaje actual, dice: pero el otro hombre le reprendió. Es decir, el otro, que también era malvado, estaba reprendiendo al otro que se había burlado del Señor. Y dice: ¿acaso no tienes miedo de Dios? Wow. Él sí creía que Jesús era Dios. La otra persona era incrédula y se burló de él. Mas este lo defendió. Y todavía continuó diciendo: ¿acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Los tres estaban en un madero. Estaban en la misma condición. Y como escuchamos más atrás, Jesús había dicho: si me matan a mí de esta manera, ¿qué no le esperará a los malvados? Y la Biblia relata a estos dos malhechores como malvados. Y como muy bien estamos sabiendo, este castigo era para los peores malhechores de aquel entonces. Es decir, que estas personas merecían ese castigo. Y aquí Él dice muy bien: nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido malos, dice en la traducción en lenguaje actual. Él reconoce primeramente que Jesús es Dios. Él reconoce el mal que está haciendo, ahora como lo podemos ver. Entonces, en el 41, Él dice: pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Él sabía que Jesús era un hombre justo. Él sabía que Jesús no tenía mancha, que Jesús era el Hijo de Dios. En el 42 dice: Jesús, no te olvides de mí cuando empieces a reinar. El hombre puso su fe en Jesús. Lo hizo en un acto de arrepentimiento, un acto de sinceridad donde no le importó su vida pasada. Él quería y confiaba en que Jesús le iba a dar el perdón. Y Jesús le dijo en el verso 43: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso se usaba para hacer referencia al jardín del Edén. En los tiempos de Jesús se usaba para hablar del lugar donde los hijos de Dios descansan y viven hasta el día en el que el Señor juzgará a todos. Es decir,
que este hombre se había convertido en un hijo del Señor. Había vuelto a nacer. Porque muy bien sabemos que en Juan capítulo 3, cuando el Señor habla con Nicodemo, le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él había hecho la promesa de que iba a estar con él, de manera que este hombre nació de nuevo. Este hombre se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios? Le obsequió el perdón. De manera que aquí podemos ver lo que sucede con nosotros también hoy en día. Nosotros reconocemos al Señor como nuestro único Señor y Salvador. Reconocemos nuestros males, nuestra vida, y ponemos nuestra fe en Él, invitándola adentro, y Él nos perdona, siendo fiel, aún incluso al punto de nuestra muerte. Entonces, hermanos, nuestra fe está en el Señor. Y nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, hemos sido redimidos y estaremos en el paraíso. Dios les bendiga. Gloria a Dios, y ese aplauso es para el Señor, debemos darlo más fuerte, porque pronto usted y yo estaremos con Él también en el paraíso. Estaremos reinando con Él por la eternidad. Tenemos nuestra próxima palabra. Mujer, he allí tu hijo. Después le dijo al discípulo: he allí tu madre, por nuestro hermano Lino. Amén. Buenos días, Dios les bendiga. Acompáñenme a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Amén, lo tenemos. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Me impresiona de esta porción de las Escrituras que, estando el Señor Jesucristo ahí clavado en la cruz, Él se estaba preocupando por las demás personas. En este caso, María, la cual era su mamá terrenal, su mamá biológica. El Señor Jesucristo, clavado allí en la cruz, estaba dando ejemplo de lo que estaba plasmado en la Escritura. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 19: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra. Entonces el Señor estaba cumpliendo esa palabra allí en el madero, porque Él, estando allí en la cruz, en ese sufrimiento, en esa agonía, Él se preocupó por María de que no quedara desamparada. Ahora bien, nosotros conocemos y sabemos que la cruz representa dolor, representa padecimiento, sufrimiento, pero también la cruz es señal de amor y de obediencia, porque Cristo allí en la cruz estaba obedeciendo al Padre por el sacrificio que Él debía de pagar por nosotros. Pero al mismo tiempo era una muestra de amor. ¿Por qué una muestra de amor? Porque la cruz tiene este significado. El madero, el asta que señala hacia arriba, ¿verdad?, representa o dice: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón.
y el que está hacia los lados, el asta que señala hacia los lados es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso era lo que el Señor Jesucristo estaba mostrando aquí. Una señal de obediencia y de amor, y al mismo tiempo cumpliendo la voluntad de Dios, de no dejando desamparada a María. Amén. Dice la palabra en el libro de Primera de Juan 3, 18 al 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Allí vemos el gran amor que demostró Jesús. Ahora bien, Jesús, en medio de su propio sufrimiento, cuando su cuerpo estaba en agonía y soportando las torturas de la cruz, Él tenía una palabra para aquellas personas que amaba. El Señor siempre tiene una palabra para con nosotros. Si hemos perdido un familiar, si nosotros estamos pasando una situación difícil, el Señor siempre está allí. No importando la situación que estemos atravesando, pero Él está allí presente con nosotros, así como lo estuvo con María y al mismo tiempo con Juan. Porque entonces se cumple lo que dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La reflexión que nos enseña el Señor Jesucristo es que nosotros, lo que tenemos aún a nuestros padres vivos, debemos de honrarlo, así como dio ejemplo el Señor Jesucristo allí en la cruz. A pesar de que tenemos caracteres diferentes, aún así nosotros debemos de honrarlo, debemos de respetarlo, debemos de cumplir esa palabra. Amén. Y por último, se cree que el Señor le deja esta responsabilidad a Juan acerca de María, porque hay estudiosos de la Biblia que dicen que ella estaba, en ese momento, ella había quedado viuda. Y los hijos que ella había tenido después de Jesús no estaban, no se la llevaban bien con el Señor Jesucristo, ya que ella creía en Jesús, que era el enviado de Dios. Entonces dice la palabra en el libro de Salmo, capítulo 68, versículo 5, que el Señor es padre de huérfano y defensor de viuda. Es Dios santo en su santa morada. Amén. Dando a entender el Señor Jesucristo que aún en esa situación el Señor no desampara a nadie, y mucho menos a las viudas, y mucho menos a los huérfanos. Porque dice la palabra también en otra porción que si tu padre y tu madre te dejare, con todo esto el Señor te recogerá. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Alabamos al Señor. Ahora se preparan los muchachos de Life. Tienen una obra de teatro. Pero les quería aconsejar, preste atención a las 7 palabras que por algo el Señor Jesús las pronunció. Y hoy tienen la misma importancia que tuvo en los días de Jesús. No nos apartemos del Señor ni a diestra ni a siniestra. Permanezcamos hasta la venida de Cristo fieles, porque la venida de Cristo es inminente. Estamos prontos a ver de nuevo a nuestro gran Salvador Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo están esperando? Estamos esperando al Señor. Amén. Cuando me avisen cuando estén listos los muchachos.
Había una vez, en una plaza muy concurrida, una joven pintora. Ella diariamente hacía dibujos de un mismo hombre y llamaba la atención de muchas personas. Pero un día, un grupo de curiosos se acercó a preguntar: Oye chica, ¿por qué pintas en las calles? ¿Por qué no llevas tu obra a museos o galerías? En realidad lo he intentado, pero mi arte no la aceptan en museos. Dicen que no cumple con sus requisitos y la verdad prefiero llevarla aquí, en la calle, donde puedo llevar mi mensaje, donde puedo ver a las personas a las cuales le intento transmitir lo que dibujo. Ajá, y si esa pintura no te la aceptan, te han dicho que no, ¿por qué no haces algo diferente? Por amor a este hombre, al hombre que pinto y sigo pintando y no me cansaré de pintar. Un hombre lleno de bondad, un hombre lleno de amor, un hombre que me amó, que me ama, que nos ama. ¿Quién es ese hombre? En realidad, sí, te diré quién es este hombre, pero no solamente ustedes deberían de saber quién es. Todos deberían de conocer quién es. Acérquense, voy a hablarles de este hombre. Este hombre es Jesús de Nazaret. Él vino a esta tierra a morir por mí, a morir por ti. Él vino a esta tierra a romper las cadenas del pecado que nos ataban al infierno. Él vino a esta tierra por amor a nosotros. Él vino a esta tierra, descendió a sufrir un calvario horrible por amor a nosotros. Él vino a esta tierra por amor. Él dejó todas sus riquezas, todo lo que era Él, y descendió en humildad a morir por ti, a morir por mí, para liberarnos. ¿Y qué podemos hacer nosotros para conocer a Jesús así como tú? En Romanos 10:9 dice lo siguiente: que si confesáremos con nuestra boca y creyéremos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, seremos salvos. Les invito a confesar a Jesús con su boca y creer en su corazón que Jesús resucitó de entre los muertos, y seamos salvos y conozcan su grandeza. ¿Quieren? Puedes inclinar tu rostro y alabar el nombre de Cristo. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad.
Déselo más fuerte, que es para el Señor, dio su vida por mí. ¿Sabe? Hay un texto, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo mostró el amor Dios hacia nosotros? Entregó a su Hijo Jesús, y la cual nosotros lo celebramos hoy, y celebramos que pronto lo vamos a ver cara a cara, tal cual es, porque esa es la promesa que hay para los que creen en su nombre. Somos hijos de Dios por los méritos del gran Salvador Jesucristo, la cual hoy estamos celebrando. Amén. Así que vamos con nuestra cuarta palabra. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A cargo de nuestra hermana María Angélica. Muy buenos días, una vez más sean bendecidos. Les invito a buscar en sus Biblias Mateo 27:46. Mateo capítulo 27, versículo 46. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ciertamente, al leer este versículo, podemos ver que por primera vez Jesús se sentía desamparado. Como ser humano estaba padeciendo dolor, angustia, se sentía solo. Y todo esto era a causa del pecado, el pecado que había caído sobre él. En el libro de Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Respecto a lo que acabamos de hablar, quiere decir que entonces el pecado nos separa de Dios. Y recordemos que Dios no tiene comunión con el pecado. Por lo tanto, podemos decir que la parte humana de Jesús fue la que sintió esa separación del Padre. Porque también, como lo leemos en las Escrituras, Jesús fue el único hombre sobre la tierra que compartió dos naturalezas. Él era y es 100% divino, y así como fue divino, también es humano o fue humano. Y vemos que de las dos maneras Él actuó. Cuando en su forma divina, cuando dijo: tus pecados te son perdonados. Pero también actuó en forma humana cuando dijo: el Padre es mayor que yo. Y vemos que en la cruz también estaba hablando desde su lado humano, cuando dijo: Dios mío, porque Él siempre se refería a Dios como Padre mío. Entonces podemos decir que así como Él estaba hablando en su humanidad, el desamparo del Padre que estaba sintiendo era desde su lado humano. Porque si Dios no tiene comunión con el pecado, podemos decir entonces que Jesús no podía cargar sobre su divinidad el pecado. En el versículo que también hace referencia acerca de esto es Isaías 53, del 5 al 6. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aquí afirma lo que acabamos de leer. Él cargó todos nuestros pecados. Él sanó todas nuestras enfermedades, porque dice que por sus llagas fuimos curados. Y así como son las enfermedades, vamos a decir las físicas, también podemos decir que la enfermedad del pecado también nos sanó. Y en el versículo 7 de Isaías sigue diciendo que como oveja fue a sus trasquiladores y como cordero fue al matadero. Vemos que Juan el Bautista hace referencia en el Nuevo Testamento de: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
ciertamente estaba haciendo referencia a el Señor Jesús como Cordero perfecto, la ofrenda de la expiación, de limpiar los pecados. Y podemos ver que en el Antiguo Testamento se ofrecían ovejas, se ofrecían corderos, pero ciertamente eso lo que hacía era cubrir el pecado. Mas en el Nuevo Testamento, Cristo al ofrecerse quita el pecado, aún de los que no han nacido y aún esos pecados que estaban en el Antiguo Testamento. Y también algo que podemos recalcar es que Él no conoció pecado. Lo dice en 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Podemos decir que existe un abismo entre la humanidad y Dios. ¿Y cuál es ese abismo? El pecado. Pero algo que podemos rescatar de este momento es que ciertamente los que están en pecado, si se arrepienten, pueden venir ante la presencia del Señor, porque Jesús es el medio, el puente de ese abismo, que en el Antiguo Testamento no estaba, no había ese sacrificio, y aquel que era que pecaba, era condenado a muerte. Pero ahora por Jesús es el medio que tenemos para llegar ante la presencia del Padre. Entonces podemos decir que el pecado nos separa, pero por su sacrificio somos reconciliados. Vemos entonces que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra nos deja como enseñanza que Jesús quería redimir al hombre de todo su pecado, destruyendo el pecado, destruyendo la muerte. Y ciertamente Él entregó su vida. ¿Para qué? Para darnos vida, para darnos la vida de gracia y para darnos la vida eterna. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias al Señor somos libres del pecado. Nuestra quinta palabra por el hermano Carlos Luis Ferrer Urdaneta, tengo sed. Gloria a su nombre. Sí. Dios les bendiga. Busquemos nuestras Biblias, Juan 19, versículo 28. Del 28 al 29. Leemos la palabra bajo la unción del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Amén. Vamos a poner un poco en contexto. ¿Por qué sale esta palabra tengo sed? Si nos vamos a donde todo comenzó, donde apresan a Jesús, era aproximadamente después de la Santa Cena, cuando ya estaba apartado, orando, esperando que todo se cumpliese. Ya Jesús sabía todo. Era aproximadamente las 3 de la mañana, lo que se dice, lo que estuve investigando. Ahí mismo lo apresaron los escribas, los fariseos, toda esa gente. Lo llevaron al sumo sacerdote, donde ahí le dijeron, ¿quién eres tú? Él le dice, yo soy el Mesías. Como ellos pensaban que eran blasfemia, comienza el evento. A Jesús lo pasearon por todo Israel, abofeteándolo, peloteándoselo entre Pilatos y el otro, porque ciertamente sabían que era el Mesías. Ellos tenían miedo de crucificar a Jesús. Si vamos a eso, entre tantas caminatas y ajetreos, entre tantos golpes,
llega una parte donde que ya deciden crucificarlo, llevarlo a muerte, lo llevan a golpearlo, a maltratarlo, a darle los latigazos. Después de los latigazos, a él lo ponen que va a crucifixión. Tienen que llevar una cruz, una cruz alta de 4 metros por unos 3 de ancho, una cruz que pesaba aproximadamente, entre estudio y eso, utilizando la madera, de 70 a 80 kilos. Tenía que subir con esa cruz hasta el monte de Gólgota, llevar aproximadamente una distancia de 600 metros, casi medio kilómetro, sufriendo, llevando esa cruz. Claro, después sale Simón, porque no podía con tanto peso, tanto maltrato que llevaba. De paso le ponen una cruz de espinas que comienza por ahí a botar sangre más todos sus latigazos. Comienza a llevar esa cruz hasta el Gólgota, entre golpes y empujones para apurar a Jesús. ¿Sabe algo? Los romanos eran expertos en torturar, en llevar todo cuerpo a un colapso, llevar todo un cuerpo hasta no poder más. Y eso es lo que estaban haciendo con Jesús, llevando su cuerpo a un colapso. Llegamos y él llega al Gólgota con la cruz, cansado, agotado, con un esfuerzo físico tremendo, que no puede más. Ahí mismo le ofrecen vino. En el pasaje de Mateo 27:34 y Marcos 15:23, para los que anoten, pueden investigarlo ahorita, solo que por tiempo tengo que hacer breve todo lo que quiero decir. Dice que ellos le ofrecían vinagre y mirra a los que iban a ser crucificados. ¿Para qué eso? ¿Con qué finalidad le ofrecían eso? Eso aliviaba el proceso de dolor y su agonía. Pero Jesús no quería que nada estropeara el plan perfecto que tenía en la cruz. Él no aceptó en ningún momento tomar eso. Fue crucificado, fue clavado, sus piernas, sus manos en esa cruz, por amor. Todo su impulso era por amor. Y llegó a esa cruz, fue crucificado y aceptó todo ese sufrimiento. Ahora bien, después dice, en Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, que ya estaba todo listo, que ya había sufrido todos los golpes, que ya lo habían latigado, que ya lo habían clavado, que ya lo habían bofeteado, que ya le habían puesto la corona de espinas, que ya había cargado todo ese trayecto en la cruz. Sabiendo todo eso, que todo estaba consumado, dijo, tengo sed. Tengo sed. Obviamente, su cuerpo físico, él era 100% Dios, pero 100% hombre. Ya había llegado su cuerpo a un colapso que necesitaba agua, necesitaba refrescar, estaba sediento. Díganme ustedes, si vamos a hacer una compra y llevamos 5 kilos y caminamos de los cocos a Niquitao, ya no podemos, andamos locos por un vaso de agua. Y él sufriendo toda esta agonía, dice, tengo sed. Pero sepa algo, él lo dice porque él en su mente estaba convencido que tenía que cumplir la palabra. Él pensaba en una profecía que decía en Salmos, que se la tengo aquí y se la voy a decir. En Salmo 22:15 dice, déjeme tenerlo por aquí lo tengo. Dice Salmo 22:15. Como un tiesto seco se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de mi muerte. Y dice en el otro Salmo 69:21, ellos ponen hiel en mi comida y me dieron de beber vinagre para mi sed. Estoy completamente convencido
que cuando Jesús llegó a su momento de muerte, Él dice, tengo sed porque Él tenía que hacer cumplir la palabra de Dios. Y Él menciona, Señor, tengo sed porque ya había sido todo consumado. Él dice, tengo sed porque era necesario que su paladar se despegara, su lengua se despegara de su paladar para pronunciar las últimas dos palabras que vienen atrás. Entonces, como reflexión, como conclusión, si Dios te pide a ti agua, ¿tú qué le darías? ¿Vinagre o le darías agua? Como conclusión, cuando dice en Juan, en este mismo Juan, capítulo 4, versículo, ya lo busco aquí rapidito, versículo 4, que dice la mujer samaritana, que Él le dice a la mujer samaritana, dame de beber agua. Y la gente le dice, ¿cómo me vas a pedir a mí que te dé agua si yo soy samaritano y tú eres judío? Bueno, ¿cómo Dios a nosotros nos puede pedir algo? Sí, Dios te está pidiendo tu vida, te está pidiendo tu corazón. Él necesita que tú abras tu corazón y entiendas que Él llevó todo este sufrimiento por ti para darte libertad, para entregar su amor en una cruz por ti. Y le doy con esto paso a la otra palabra. Él era necesario cumplir su palabra era necesario tenerse y probar esto para decir la siguiente palabra. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Tengo sed. ¿Cómo admirar a Jesucristo si cumplió toda la palabra a cabalidad? Todo se cumplió de acuerdo al plan perfecto de Dios. Desde el libro de Génesis se habla de Jesucristo. Y hasta el último libro del Apocalipsis se habla de Jesucristo. Y se seguirá hablando de Él porque Él es eterno y Él ha vencido la muerte. Sexta palabra, consumado es, el anciano Néstor Marrero. Gloria a Dios. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hemos dicho tantas cosas de ese último momento del Señor, ¿no? Y lo vemos por partes separadas, que no fueron partes separadas, sino que fue una secuencia de cosas que Él dijo mientras agonizaba. Tantas cosas que decir, ¿no? Tan pocos minutos. Pero para ir rápidamente, tenemos que observar algo. Y es que una persona, cuando está agonizando, los que han tenido la oportunidad de ver a una persona agonizando, no sé cuántos lo han podido ver, van perdiendo sus capacidades mentales y su coordinación de armar ideas claras en su mente. De hecho, muchas personas cuando están agonizando, usted los escucha hablando y dicen cosas sin sentido, ¿verdad? No tienen ningún sentido. Balbucean. Sin embargo, el Señor conservó plenamente toda su capacidad de pensar, de ordenar las ideas, de ordenar todo lo que se venía creando desde el principio de la humanidad. Cuando Él dice, consumado es, el Señor no solamente estaba diciendo que había concluido esos 33 años de su vida terrenal, sino que había consumado todo lo que desde el principio de la creación se venía gestando para que Él viniera a completar esa obra. Es decir, que concluyeron todas las profecías que desde la antigüedad se venían hablando acerca de Jesucristo. Y es que desde Génesis hasta Apocalipsis se habla
de la obra redentora de nuestro Señor. Y es lo más importante cuando Él dice, esta obra que se ideó en la mente de nuestro Padre Celestial ya está completa. Esa palabra viene del griego tetelestai, que se usaba cuando un contrato llegaba a su fin o cuando una deuda se pagaba por completo. Decía la persona tetelestai, listo, cerramos, pagado todo. Y eso fue precisamente lo que el Señor hizo. Pagó la deuda que nosotros teníamos con el Dios Padre, con la justicia de Dios. Él la pagó completa en la cruz del Calvario. Muchos piensan y dicen, en tan poco tiempo Él sufrió todo lo que debía sufrir para pagar esa deuda. Pues para Dios sí. Para Dios, ese sufrimiento en el que Él estuvo, esa agonía desde la noche anterior, ni siquiera agua le habían dado, imagínense. Todo eso equivale a miles y miles de años en el infierno. Porque las almas condenadas que están en el infierno, que padecerán por siempre y para siempre, no tendrá fin su tormento. Con todo y la eternidad, y sumándole más la eternidad, no pueden pagar el precio que Dios requería para suplir su justicia. Y el Señor, en su estado de agonía, deshidratado, desangrado, golpeado, malherido, con plena capacidad mental, espiritual y emocional, dijo, toda esta obra que lleva miles de años, cientos de años, está completa. Y eso nos dice otra cosa importante, que el Señor cuando determina algo, lo comienza y Él mismo lo termina. Decía un hermano, no es lo mismo vivir y que nuestra vida llegue a su fin, que completar nuestra vida y completar la obra que Dios nos encomendó. Lo mismo logró decir Pablo al final de sus días. Dijo, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Ya se podía ir tranquilo. Y así nos invita el Señor a que al final de nuestros días nosotros podamos decir, he terminado la obra que Dios me mandó a hacer. ¿Qué estás haciendo con tu vida ahora? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿O estás cada día conociendo más a Dios? Cada día te arrepientes, cada día le hablas a otros de la verdad de Cristo. Le hablas a los escogidos para que entren al reino de los cielos. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dijo? Comenzaste una tarea, debes terminarla. Así como el Señor la terminó, la obra redentora está completa. ¿Cuántos sacrificios se hicieron en el Antiguo Testamento? Muchos, muchísimos. Usted lee el Antiguo Testamento y yo lo leo y me canso de leerlo solamente. Sacrificios en la mañana, sacrificios en la tarde. A veces se hacían hecatombes, holocaustos, con cantidades de animales, de sangre derramada, rociada en el lugar santo, hasta que llegó el Señor e hizo el último sacrificio, siendo Él mismo el sumo sacerdote y siendo Él mismo la víctima a sacrificar, cumplió toda la tarea. Ya toda esa sombra de lo que iba a venir, Él mostró lo que significaba todos esos sacrificios. Lo demostró. Todo eso que se hizo en el Antiguo Testamento solo era una representación de lo que en verdad iba a suceder. Con valentía, con honor, con una supremacía indiscutible, el Señor tomó fuerzas con plena capacidad y dijo, esta obra está completa, tetelestai,
Aquí está pagada la justicia. Lo que requería la justicia de Dios, aquí está pagada por completa. Hecho maldición totalmente. Dios lo maldijo. Le dio la espalda. Porque tenía que ser así. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Te hizo maldito. Y terminó la obra redentora. Lo que Dios comenzó en ti, lo va a terminar, dice la palabra. Y la obra que Dios te dio para hacer, debes hacerla también. Para que al final de tus días, cuando Dios nos dé la oportunidad de saber cuánto nos falta, podamos decir: Señor, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Porque así como culminó la tarea, fue difícil, muy difícil. Para Pablo también fue muy difícil. Pero podamos decir con toda seguridad: Señor, he acabado la carrera, me puedo ir contigo tranquilo, consumado es. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Acabado por completo. Lo que el Señor requería, Jesús lo pagó completico por nosotros. Usted y yo no debemos nada. No debemos nada. Simplemente debemos ser agradecidos con lo que el Señor hizo hace más de 2000 años por nosotros, porque Él pagó nuestra deuda. Amén. Por último, la séptima palabra, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, por nuestro hermano Junior Romero. Buenos días, iglesia. Como dijo nuestro bienaventurado y amado pastor, vámonos a Lucas capítulo 23, versículo 46. El último pasaje de las 7 palabras. Amén. Lo leemos nuevamente. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Para mí, cuando yo leo este pasaje, solo me puedo pensar en una cosa: que esto que el Señor hizo aquí, en el último momento de su vida terrenal, es una gran muestra de confianza. No sé si ustedes lo ven, pero para mí es una gran muestra de confianza. Si ustedes prestaron atención a las otras palabras que vinieron anteriormente, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y es que, como decían mis otros hermanos, el Señor pasó por mucho sufrimiento antes de llegar a este último momento. Y yo tengo la convicción, yo lo creo, que probablemente el sufrimiento más grande que soportó en ese momento fue, como lo dijo nuestra querida hermana María Angélica, cuando Él estaba en la cruz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, ¿usted se imagina ese escenario? Que Dios, el Altísimo, que el que sostiene nuestra vida, nos desampare, nos deje, nos abandone por completo. Hermanos, lo que el Señor tuvo que sufrir por nosotros. Él siempre estuvo presente a su Padre y la presencia de Él lo acompañaba todo el tiempo. Y que en ese momento, para que se cumpliera lo que estaba escrito y nuestra salvación se pudiera llevar a cabo, tenía que ser así. Tenía que cumplirse de esa manera. Y tuvo que soportar el dolor más grande al sentir que Dios había apartado su mirada de Él. Pero
en este último instante, en este último momento, el Señor, cuando después de haber dicho que todo había terminado, en un último suspiro, dice aún: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios había apartado la mirada de él, pero la confianza de Jesús hacia su Padre no cambió. Se mantuvo igual hasta el fin. Eso me hace recordar mucho la experiencia que vivió otro personaje bíblico como Job, como fue Job. Él en una ocasión dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Hermanos, y la fe es algo, yo mencionaba ayer en el ayuno, la fe es la cosa más fácil del mundo, pero por alguna razón al mismo tiempo pareciera que fuera la más difícil. Muchas veces nosotros pasamos por momentos y circunstancias muy difíciles. Y a veces pareciera que tener un poco de confianza en Dios fuera una gran lucha. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Y a veces no es fácil. Pero lo que a mí me sorprende es que el Señor, en el momento de su agonía más grande, aún así podía decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y me llama la atención esa palabra, encomendar. Ustedes aquí saben lo que significa la palabra encomendar. La palabra encomendar significa confiarle algo a alguien, algún objeto, y muchas veces es un objeto muy valioso, o encomendarse a sí mismo, a otra persona o alguna cosa. Pero en este caso, Jesús se encomendó lo que probablemente nosotros los seres humanos tenemos por más valioso en esta vida, que es su espíritu. En otras palabras, el aliento de vida, lo que a él le daba vida. Su vida lo encomendó en las manos de su Padre. Lo más valioso que él tenía, lo más valioso que tenemos nosotros los seres humanos, que es la vida que Dios nos ha dado a nosotros. Y lo interesante, hermanos, es que el Señor Jesús estaba tan lleno de la Escritura, como nosotros pudimos apreciar en las otras palabras que vimos, que sus últimas palabras fueron tomadas de la Escritura. Cuando él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, esa es una cita de los Salmos, en el Salmo 31, versículo 5, que es un salmo de David. David le dice a Dios: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Dios de verdad. Pero Jesús agrega una cosa más que no aparece en el Salmo. Él todavía dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y como decía un antiguo predicador, la fortaleza de nosotros, hermanos, los hijos de Dios, es precisamente eso, que seamos hijos de Dios. En nuestros momentos de debilidad, en los momentos en los que nos sentimos más afligidos, más tristes, más debilitados, digamos: Padre. Como nos enseñaba nuestro pastor, que tengamos ese sentido de paternidad, que veamos a Dios como lo que es, como Padre, para que tengamos fortaleza en los momentos más difíciles. Y aún todavía decir, en el último momento de nuestra vida, como hizo nuestro Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando llegue nuestro último momento, recordemos a nuestro Señor y digamos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando estemos pasando por un problema: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y como nos enseña la Escritura, confiemos en Dios siempre y en nuestro Padre Celestial, que no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Amén. Amén. Hoy no solo recordamos que Jesús murió, también recordamos que Él resucitó. Le invito a que se coloque de pie un momento. Todo aquel que pueda y no tenga ningún impedimento, claro.
Y por un último momento en ese servicio, levantemos nuestras manos al cielo. En el momento en el que Jesús entregó su espíritu, la palabra dice que hubo un gran temblor y el velo del templo se rasgó, representando la entrada que ahora nosotros tenemos a la presencia del Padre. Justo después de pronunciar esta palabra, vino sobre la tierra un momento de oscuridad, porque la luz del mundo había muerto. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre. Pero sabe que ese momento de oscuridad no duró para siempre, porque al tercer día fueron a visitarlo a la tumba y un ángel dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Y eso es lo que nosotros celebramos en esa mañana. La oscuridad no duró para siempre, porque al tercer día, miren lo que sucedió al tercer día. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. ¿Y qué sucedió? El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Puedes levantar tu voz y decir: el Rey resucitó, Él ha vencido a la muerte, y eso es lo que celebramos hoy. Hoy cantamos aleluya porque nuestro Rey ha vencido, Él ha resucitado, Él ha vencido a la muerte. Gracias, Jesús. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció, dilo, iglesia. Cantamos aleluya, cantamos aleluya. Bien fuerte decimos aleluya. El Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció, quedó en la cruz. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre.
los hechos ocurridos en de esa noche al otro día de la crucifixión de Jesús estaban enmarcados en la Biblia. Estaban en la Biblia y tenían que cumplirse. Pero como dijo mi hija María, hubo una gran oscuridad sobre la tierra. La luz del mundo había muerto. La luz del mundo había desaparecido. Pero lo que no se contaba aún para los apóstoles, que incrédulamente no creían, valga la redundancia, no creían que él iba a resucitar al tercer día, pues les dio la sorpresa que al tercer día ocurrieron milagros. No solamente la resurrección de Jesús, que ángeles pudieran mover la piedra es un milagro. Que Jesús dejara los lienzos era otro milagro. Que los ángeles hablaran con María y con las otras mujeres era un milagro. La Biblia está llena de milagros, pero el más grande y portentoso milagro ocurrió ese tercer día, que la muerte no pudo retener la luz, las tinieblas no pudieron con Jesús, y en ese tercer día resplandeció la tierra nuevamente. Apareció Jesús y dijo: bienaventurado el que no me vio y creyó. Al tercer día hubo ese gran milagro, que empezamos a ser hijos de Dios. Comenzó una nueva etapa en el Evangelio. Comenzó algo nuevo a correr por las calles de Jerusalén y las ciudades aledañas. Era que Jesús había resucitado. Salió en la primera plana de los periódicos. Esas suposiciones. Pero la noticia era que había resucitado. Los escribas y los sacerdotes habían puesto guardia para que supuestamente no se robaran el cuerpo, porque ellos sabían que Jesús iba a resucitar. Y cuando resucitó y no había nadie en la tumba, le dijeron que mintieran a esos guardias. Le dijeron: digan que los discípulos se lo llevaron a otro lugar. Ellos sabían que había resucitado. Mucha gente sabe que Jesús resucitó. Por eso se celebra la Semana Santa, porque muchos saben que resucitó, pero no viven de acuerdo al Jesús resucitado. Usted y yo tenemos un gran compromiso de vivir una vida en santidad, apegada a los preceptos bíblicos y apegada a la luz divina que es Jesús. Él es la luz del mundo. Yo quiero que la volvamos a cantar, porque hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús. Desde el principio. La luna entristeció. Aleluya. El sol se apagó. Cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Todo el peso del pecado cayó sobre ti. Aleluya. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. La guerra venció, la muerte derrotó, el infierno fue
siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre. Vamos, cántale y adórale. Es por siempre, salvado es por siempre, es vivo, vivo está, vivo está. Oh, vivo está. Él vivo está. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, Vamos, cántelo bien fuerte. cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, Vamos, cántelo. cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Oh, sí, Por Señor. siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es vivo, vivo está, vivo está. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es vivo, vivo está, vivo está. Padre, a recordar cada palabra que dijiste, no dejo de pensar que todo ese sufrimiento, todo ese calvario, lo hiciste por una razón, por amor. Y ese amor, por lo cual lo manifestaste entregando tu vida por nosotros, ese amor es el que yo puedo sentir en este momento. Es el que puedo sentir a diario. El amor que has manifestado para con nosotros. Wow, Señor. Cuán grande amor has tenido para la humanidad. Pero te doy gracias porque nosotros no hemos rechazado ese amor. Lo hemos aceptado. Y hoy te reconocemos una vez más, mi Jesús. Te reconocemos como el Salvador del mundo. Te reconocemos como aquel que entregó su vida por nosotros. Y que tu sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Nos has librado de la muerte eterna. Nos has librado de la maldición. Y hoy somos los benditos de Jehová. Hoy somos los benditos
te cantamos, Señor. La cual rendimos loor, la cual rendimos honra, alabanza y adoración a ti, Señor. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres. Oro por todos los que estamos en este lugar. Señor, aunque te hayamos fallado, tú sigues permaneciendo fiel a nosotros. Tu palabra permanece allí fiel para nosotros, Señor. Tu amor inmarcesible, tu amor inagotable permanece allí para nosotros, Dios. Aunque no lo entendamos, aunque cuando pecamos no entendemos y a veces no nos sentimos perdonados porque no entendemos por qué, siendo nosotros pecadores, tú siendo tan bueno nos has perdonado. Pues así eres tú, Señor. Esa es tu divinidad, tú eres amor. Y con amor eterno nos has amado, dice tu palabra. Por lo tanto nos ha prolongado tu misericordia. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Rey. Por siempre y para siempre, Señor. Llénanos de tu presencia. Llénanos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito el Señor. Puede tomar asiento. Qué buen servicio el de hoy. Toda la gloria es de nuestro papá, de nuestro papá Dios, de nuestro Salvador, de Jesucristo y del Espíritu Santo.